Hola, mi nombre es María del Rosario, y tengo 72 años. A lo largo de mi vida, he acumulado historias que me han enseñado sobre el amor, la familia y la importancia de los pequeños gestos. Recuerdo que mi madre solía decirme que la bondad siempre regresa, como un eco en las montañas de mi Puebla natal. Esa enseñanza me acompañó durante mis años de matrimonio y en las celebraciones familiares, donde el calor de la cocina y los aromas de los tamales recién hechos llenaban el aire. Todavía puedo sentir la emoción de aquellos días, los domingos en familia, cuando nos reuníamos alrededor de la mesa para disfrutar de un buen pozole y compartir risas. En aquel entonces, decidí organizar un viaje familiar a Guadalajara. Había pasado mucho tiempo desde que toda la familia se había reunido, y pensé que era el momento perfecto para reconectar. Así que, armé mis planes con mucho amor. Hice listas, ahorré dinero y fui de casa en casa hablando con mis comadres para asegurarme de que todos estuvieran a bordo. Quería que este viaje fuera especial, una oportunidad para celebrar nuestra unidad familiar y recordar nuestras raíces. En mi corazón, sentía que era un paso necesario para fortalecer esos lazos que a veces se desgastan con el tiempo y la distancia. Recuerdo la noche en que compartí la idea con mis hijos. Sus ojos brillaban de emoción, pero noté que algunos de ellos no estaban tan entusiasmados. «Ay, mamá, no sé si todos podremos ir», me dijeron, y mi corazón se encogió un poco. Pero no dejé que eso me desanimara. En mi mente, cada esfuerzo valía la pena. Comencé a preparar las comidas, cocinando con la receta de mi abuela, mezclando frijoles y tortillas con el amor que solo una madre puede ofrecer. Imaginaba las risas, los abrazos y las historias que contaríamos juntos. A medida que se acercaba la fecha del viaje, mi entusiasmo crecía. Cada pequeño detalle se volvía importante, desde elegir el lugar donde nos quedaríamos, hasta conseguir el transporte. Todo lo hacía con la esperanza de que nuestra familia se uniera, que todos sintieran esa conexión que había sido tan fuerte en mi infancia. Pero, en el fondo, sentía que había una nube de incertidumbre. Algunos miembros de la familia no parecían compartir mi entusiasmo, y eso me preocupaba. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo es posible que algo tan hermoso como la familia pueda ser a veces tan complicado? Aún así, decidí seguir adelante. Después de todo, lo que más deseaba era volver a ver a todos reunidos, celebrar con ellos como lo hacíamos antes, cuando éramos jóvenes y la vida era más sencilla. Con el tiempo, incluso logré que algunos de los más reticentes se animaran, y eso me llenó de alegría. Ahora, al mirar atrás, recuerdo esos días con cariño y nostalgia. La idea de reunir a todos, de tejer de nuevo esos lazos, era un sueño en el que ponía mi alma. Y aunque no todos compartían mi visión, yo sabía que cada esfuerzo valdría la pena. La familia es un tesoro, y la unidad es la clave para mantenerlo vivo. Mis queridos oyentes, si han disfrutado de esta pequeña introducción a mi historia y quieren seguir acompañándome en este viaje a través de mis recuerdos, les invito a dejar un like y suscribirse a mi canal. Quiero compartir con ustedes este capítulo de mi vida, lleno de lecciones, emociones y, sobre todo, amor. Gracias por estar aquí, y espero que juntos podamos aprender y recordar la importancia de la familia. Recuerdo que sentía una mezcla de emoción y nerviosismo cuando decidí organizar ese viaje a Guadalajara. Había imaginado cómo sería ver a todos juntos, riendo y disfrutando de la comida que tanto amábamos. Pero, con el paso de los días, esa emoción se fue transformando en un nublado desasosiego. En aquellos días, las reuniones que antes eran llenas de risas comenzaron a desvanecerse, y una sensación de indiferencia se instaló entre mis seres queridos. Pude notar que, mientras yo intentaba planear cada detalle, mis esfuerzos no eran bien recibidos. Mis hijas, que solían estar entusiasmadas, comenzaron a hablar en susurros, como si temieran que yo escuchara sus comentarios. A veces, cuando compartía mis ideas sobre el viaje, notaba que sus ojos se desviaban, como si el tema no les interesara en absoluto. Era doloroso darme cuenta de que la pasión que sentía por reunir a la familia se enfrentaba a un muro de desinterés. Todavía puedo recordar cómo trataba de mantener una sonrisa en mi rostro, intentando ocultar la tristeza que iba creciendo en mi interior. Mis cuñadas, que antes eran cómplices en los planes familiares, comenzaron a hacer planes entre ellas, excluyéndome de las conversaciones. Recuerdo una tarde en particular,
cuando mencioné un platillo que quería preparar para la cena. En lugar de entusiasmo, una de ellas soltó una risa sarcástica y dijo, «Seguro que no te va a salir como lo hacía tu suegra». En ese momento, sentí un escalofrío recorrerme. Las palabras, aunque disfrazadas de humor, eran como cuchillos que se hundían en mi corazón. ¿Por qué mis esfuerzos parecían ser motivo de burla en lugar de ser apreciados? A medida que pasaban las semanas, la soledad se convirtió en mi compañera constante. Sentía que me estaba volviendo invisible. En las reuniones familiares, me sentaba en la esquina, observando cómo los demás se reían y compartían secretos, como si yo no estuviera allí. Intentaba participar, aportar algo a la conversación, pero mis palabras parecían caer en un vacío. La distancia emocional que se había creado me hacía cuestionar mi lugar en esa familia que tanto amaba. ¿Era suficiente lo que había hecho por ellos? ¿Había cometido un error al pensar que el amor y los lazos familiares eran fuertes? La tristeza se transformó en una lucha interna. A medida que sentía la exclusión, mis pensamientos se volvían más oscuros. Me preguntaba si había fallado en ser la madre, la abuela o la tía que ellos necesitaban. Cada vez que veía a mis hijos planear algo sin mí, un nudo se formaba en mi estómago. La rabia comenzaba a brotar en mi pecho, pero no sabía a quién dirigirla. ¿Era contra ellos por no reconocer mis esfuerzos, o contra mí misma por no ser suficiente? Esa dualidad me consumía, y cada día me sentía más sola. A pesar de todo, todavía aferraba la esperanza de que algo cambiaría, que algún día verían lo que estaba intentando hacer por ellos. Sin embargo, esa esperanza se sentía cada vez más frágil, como un hilo delgado que podía romperse con un simple soplo. Recuerdo que intentaba convencerme de que todo era una etapa, que con el tiempo, mis esfuerzos serían reconocidos, pero en el fondo sabía que algo no estaba bien. En esos momentos de reflexión, me preguntaba si realmente tenía un lugar en su vida, si mi amor y dedicación eran solo una ilusión. La tristeza y la ira se entrelazaban en mi corazón, creando una tormenta emocional que no podía compartir con nadie. La idea de confrontar a mi familia parecía aterradora, así que me quedé en silencio, observando cómo se alejaban cada vez más de mí. La distancia crecía, y aunque aún había amor, también había un profundo dolor que amenazaba con romper los lazos que había trabajado tanto para mantener. Nunca olvidaré aquel día. Era un día cualquiera, parecía que nada iba a cambiar, pero el destino tenía otras intenciones. Estaba en la cocina, preparando el almuerzo, mientras los aromas familiares de especias y carne asada invadían el ambiente. Yo siempre amé cocinar, especialmente para mi familia. La cocina era mi refugio, el lugar donde sentía que podía unir a todos alrededor de la mesa. Pero, aquel día, mientras movía la olla, algo en el aire estaba diferente. Una inquietud que no lograba identificar, pero que, con el tiempo, se convertiría en una certeza devastadora. Mientras el arroz se cocinaba, escuché risas viniendo de la sala de estar. Eran mis hijos y mi esposo, conversando animadamente. Al principio, pensé que era una buena señal, que tal vez estuvieran divirtiendo y uniéndose, algo que tanto deseaba. Pero, al acercarme, escuché una frase que me paralizó. Va a ser tan divertido en Guadalajara, qué bueno que mamá no va, ella nunca se preocupa por estas cosas. Fue como si un balde de agua fría hubiera sido arrojado sobre mí. Mi corazón se hundió, la alegría que esperaba sentir se transformó en un dolor agudo, una traición que nunca imaginé que vendría de mi propia familia. Ese momento cuando me di cuenta de que era una excluida, que mis intentos de unir a todos, de crear memorias, habían sido echados a la basura, fue devastador. No logré procesar lo que estaba escuchando. Mis manos temblaron, y una ola de frío recorrió mi cuerpo. El calor de la cocina, que antes me consolaba, ahora parecía sofocante. Las lágrimas comenzaron a amenazar con caer, pero las contuve con todas mis fuerzas. No quería que me vieran sufrir, no quería que mi dolor se convirtiera en una razón más para alejarse de mí. La conversación continuó, y yo me alejé lentamente, como si cada paso me llevara más lejos de quien era. La mente trataba de negar lo que había escuchado, pero la realidad se imponía con una crueldad que no podía ignorar. La traición no era solo sobre el viaje al que no había sido invitada a participar, sino sobre lo que eso significaba. Yo ya no era parte de sus vidas,
ya no era la madre, la abuela que ellos respetaban. La soledad que ya me acompañaba ahora se convertía en un peso insoportable. Aquel descubrimiento me derribó. No enfrenté a nadie, no hice preguntas. El dolor era tan intenso que el silencio se convirtió en mi único amigo. Volví a la cocina, pero ya no podía cocinar más. La comida comenzó a quemarse, y el olor que antes era una alegría ahora se convertía en una carga. Solo me senté a la mesa, mirando al vacío, tratando de entender cómo había llegado a ese punto. Mi mundo, en un instante, se desmoronó. Años después, todavía puedo sentir aquel frío en el estómago, la sensación de traición que cortó más profundo de lo que cualquier palabra podría. La esperanza que una vez abracé con tanta fuerza se estaba deshaciendo en pequeños pedazos. El amor que pensaba que era inquebrantable ahora parecía una ilusión. Aquellas risas que antes sonaban como música ahora se convertían en ecos de un pasado que ya no reconocía. El dolor era profundo, y la desilusión, un peso que se hacía cada vez más difícil de cargar. Fue la primera vez que realmente me di cuenta de que mi familia, la unidad que tanto valoré, se estaba fragmentando. No era solo un viaje, era la confirmación de que me había vuelto invisible para ellos. La nostalgia de tiempos más felices se mezcló con la tristeza actual, y la idea de un amor familiar unificado comenzó a parecer distante e irreal. En medio de todo eso, la única certeza que me quedaba era que mi corazón estaba roto, y la esperanza que una vez tuve ahora se convertía en una sombra distante. Recuerdo aquel día como si fuera ayer, el calor del sol atravesando la ventana, trayendo un brillo que, de alguna manera, ya no lograba penetrar en mi corazón. Estaba sola en la cocina, el aroma de las especias aún flotando en el aire, mientras la realidad se desmoronaba a mi alrededor. La traición de mis hijos y la indiferencia de mi familia me dejaron en un abismo de tristeza, pero, en aquel momento, algo comenzó a cambiar dentro de mí. Decidí ese día que no sería más una espectadora de mi propia vida. Mientras respiraba profundamente, sentía mi corazón pesado, pero poco a poco, una calma extraña comenzaba a establecerse. Mirando hacia atrás, fue cuando me di cuenta de que el dolor no era mi destino. Sentí como si una luz interna se estuviera encendiendo, permitiéndome ver más allá de la oscuridad que envolvía mis pensamientos. Ya no quería mendigar más amor, atención o aprobación. Era hora de tomar una decisión firme y silenciosa, de protegerme y preservar mi dignidad. Con cada respiración, algo cambiaba en mí. La tristeza que antes me paralizaba se transformaba en determinación. Comenzaba a planear acciones concretas para recuperar mi independencia. La primera de ellas fue cancelar el viaje que tanto había soñado. Ya no había espacio para ilusiones, y sabía que necesitaba cortar los lazos con la toxicidad que me rodeaba. La idea de preparar mi separación se volvía cada vez más clara en mi mente. Miraba las cuentas acumuladas, la vida que había construido al lado de una sombra, y decidía que era hora de tomar las riendas de mi propia historia. Conforme pasaban los días, esa nueva claridad se profundizaba. No se trataba de actuar con rabia o desesperación, era una quietud poderosa que me envolvía. Estaba tomando decisiones que reflejaban la mujer que realmente era, no la que me había convertido en función de las expectativas ajenas. Con cada pequeño paso, me sentía más fuerte. Cancelar suscripciones, reorganizar las finanzas, proyectar un futuro sin la necesidad de aprobación. Algo se estaba transformando y, por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía el control. El cambio no era solo externo, sino interno. Me miré en el espejo y vi a una mujer que estaba decidida a no dejarse llevar por las corrientes del dolor. Decidí ese día que no permitiría que la infidelidad y la indiferencia definieran quién era. Era una nueva era para mí, una que exigía coraje, pero también una profunda comprensión de que mi valor estaba muy por encima de las opiniones de los demás. Mientras continuaba planificando, una sensación de alivio comenzó a instalarse en mi corazón. Ya no estaba atrapada en una narrativa de desamparo, sino escribiendo mi propia historia, una que estaría marcada por decisiones valientes y por la búsqueda de mi verdadera esencia. Algo había cambiado en mí, y sabía que estaba a punto de dar pasos decisivos hacia la libertad. Lo que estaba por venir aún era incierto, pero la certeza de que me estaba levantando me llenaba de una energía renovada. Sentía que se formaba una tormenta, no de rabia, sino de empoderamiento silencioso.
Estaba a punto de romper con lo que me mantenía estancada y, aunque sabía que el camino sería desafiante, estaba lista para abrazar cada nueva oportunidad que la vida me ofrecería. El futuro se estaba moldeando ante mí, y finalmente estaba dispuesta a dar el siguiente paso. Recuerdo cómo cuidadosamente dibujé los contornos de mi nueva vida en un día soleado, mientras la casa estaba envuelta en su rutina indiferente. Aquellos momentos de calma contrastaban con la tormenta silenciosa que se formaba dentro de mí. Cada acción que tomé fue un paso firme hacia la libertad que tanto ansiaba. Había decidido cancelar el viaje a Guadalajara, un plan que había idealizado con tanto cariño. Aquel era mi primer acto de rebeldía silenciosa. Con el corazón resuelto, llamé a la agencia de viajes y, con una voz tranquila, informé que estaba cancelando la reserva. No había espacio para arrepentimientos o dudas. La decisión ya estaba tomada, y con ella, un soplo de alivio recorrió mi ser. Esos fueron los días cuando la soledad se transformó en una aliada inesperada. Mientras mi marido y mis hijos continuaban sus vidas, ajenos a los cambios que yo estaba promoviendo, me sentía cada vez más centrada. Comencé a preparar los documentos necesarios para mi independencia financiera. Ya no quería ser una vez más la mujer invisible, dependiente de las decisiones ajenas. Me sentaba a la mesa de la cocina, rodeada de papeles, y con cada cuenta que revisaba, con cada firma que ponía, sentía una ola de empoderamiento invadirme. Estaba organizando no solo mi vida financiera, sino también mi libertad, un paso a la vez. Con calma, comencé a separar mis pertenencias de las de ellos. Cada objeto que ponía en cajas estaba cargado de significado. Sentía que me estaba despojando no solo de las cosas materiales, sino también de las memorias que, por mucho tiempo, me definieron. Recuerdo haber tomado un vestido que usé en un cumpleaños. Al sostenerlo, me di cuenta de que ya no representaba a la mujer que era. Con un leve suspiro, lo puse en la caja destinada a la donación. Era un gesto simple, pero poderoso. Al mirar a mi alrededor, todo tenía un nuevo significado y yo, finalmente, estaba tomando las riendas de mi historia. La atmósfera en la casa continuaba igual, con risas y conversaciones despreocupadas. Ellos no se daban cuenta de la transformación que estaba sucediendo bajo el mismo techo. Mientras se concentraban en sus vidas, yo me convertía en una arquitecta silenciosa de mi futuro. A veces, pasaba por la sala y veía a mi hijo jugando videojuegos, completamente ajeno a lo que estaba a punto de suceder. Su indiferencia era un recordatorio de cuánto había sido invisible, pero ahora, eso ya no me molestaba. En lugar de tristeza, había una serena determinación en mi corazón. No necesitaba su aprobación para ser quien realmente era. Cada tarea que realizaba traía consigo una sensación de liberación. La separación de mis pertenencias era como abrir una ventana en un día sofocante. Entraba una brisa de aire fresco, llevándose el polvo del pasado. No estaba actuando con rabia o desesperación. Había una calma profunda en mi manera de hacer las cosas. Mis movimientos eran precisos, casi como una danza ensayada. Sabía que estaba en el camino correcto y que cada paso me acercaba a lo que hacía mucho tiempo deseaba, mi libertad. Los días pasaban, aunque la casa estaba llena de voces y risas, había un nuevo espacio dentro de mí. Un espacio que podía llenar con sueños y esperanzas que hacía mucho estaban dormidos. Estaba hecha para ser más que la esposa y la madre que todos esperaban que fuera. Me estaba levantando, y con cada día que pasaba, me hacía más consciente de quién realmente era. La transformación no era visible externamente, pero dentro de mí, una revolución estaba en marcha. Me miré en el espejo y vi a una mujer que decidió no esconderse más. El reflejo que veía no era solo una mujer mayor, sino una mujer llena de vida, con un brillo en los ojos que antes estaba apagado. Estaba a punto de reescribir la historia de mi vida, y a partir de aquel momento, nadie podría impedírmelo. Todavía puedo ver sus caras, la confusión estampada en ellas, como si una niebla se hubiera instalado entre nosotros. Era un tiempo en que comenzaba a sentirme más ligera, mientras ellos, mis hijos y cuñadas, parecían cada vez más inquietos. Los observaba desde una nueva perspectiva, con una mirada que revelaba la fuerza que comenzaba a brotar dentro de mí. No tenían idea de lo que estaba pasando, de cómo me estaba transformando, y yo no sentía la necesidad de explicar. En cambio, me sumergí en mi propia quietud,
en mi propia soledad elegida, y eso los dejaba perplejos. En aquel periodo, las preguntas que hacían eran superficiales, máscaras de preocupación que no lograban ocultar la verdadera falta de entendimiento. ¿Estás bien, mamá?, preguntaba mi hija con un tono de voz que mezclaba aprensión y curiosidad, pero yo solo sonreía, una sonrisa que cargaba secretos que ella aún no estaba lista para escuchar. Sí, todo bien, respondía yo, mientras por dentro sentía una tormenta de emociones, una revolución silenciosa a punto de suceder. Notaban que ya no me dejaba llevar tan fácilmente por las pequeñas cosas, que no me importaban las miradas de reprobación cuando tomaba decisiones que antes habría evitado. En aquel entonces yo observaba, como si estuviera en un escenario, y ellos, los actores confusos de una obra cuyos diálogos no lograban entender. Había una tensión en el aire, un hilo invisible que nos separaba. Trataban de mantener la normalidad, pero la verdad es que algo había cambiado. Ya no estaba buscando aprobación, ya no estaba atada a la necesidad de agradar. Mi silencio, que antes podría haber sonado como una señal de debilidad, ahora resonaba como una declaración de independencia. Cada día que pasaba, me sentía más fuerte, más segura de mí misma, y eso los dejaba inquietos. Las reuniones familiares se convirtieron en momentos de extrañeza. Mientras yo hablaba menos, ellos parecían esforzarse más para llenar el vacío que yo dejaba. Todo en orden, mami, repetía mi hijo, mientras sus ojos buscaban los míos en una mezcla de preocupación y desesperación. Todo en orden, yo reafirmaba, pero había un nuevo orden en mi vida, uno que aún no comprendían. Era como si yo estuviera en un barco a la deriva, y ellos se agarraran al borde, tratando de entender hacia dónde iba, pero sin coraje de soltar sus manos de lo que siempre habían conocido. Percibía su inquietud, pero también veía algo más profundo en la mirada de cada uno, una punzada de miedo. El miedo a lo desconocido, a lo que mi cambio podría significar para ellos. La atmósfera a nuestro alrededor estaba cargada de una electricidad silenciosa, un presagio de que la verdad no podría ser ignorada para siempre. Se esforzaban por mantener la apariencia de normalidad, pero yo sabía que se acercaba una tormenta. Y, mientras trataban de descifrar el misterio en que me había convertido, yo me preparaba para la confrontación que inevitablemente vendría. Con cada día que pasaba, me sentía más lista. Lista para enfrentar las preguntas que ya no temía, lista para revelar la fuerza que se había acumulado en mí, como si cada momento de silencio hubiera sido una preparación para lo que estaba por venir. No sabía cómo reaccionarían, pero estaba segura de que ya no podía dar marcha atrás. El camino que había elegido era mío, y estaba decidida a recorrerlo con coraje. La verdad que guardaba era pesada, pero la libertad que sentía era más fuerte. Y así, mientras se preocupaban y en las miradas intercambiadas había una mezcla de duda y expectativa, yo me mantenía firme. La tormenta estaba viniendo, y estaba lista para enfrentar todo, no más como una mujer invisible, sino como aquella que finalmente comenzaba a verse. Recuerdo aquel momento con claridad, como si hubiera sido ayer. Estaba sentada en la sala, el silencio era denso, casi palpable. La casa, que alguna vez había sido un refugio de risas y conversaciones, parecía ahora un espacio sombrío. Mis hijos y sus esposas se encontraban allí, pero no eran los mismos. Habían enfrentado las consecuencias de sus decisiones, y yo los observaba con una calma que nunca pensé que tendría. Supe entonces que este era mi momento de verdad. Trataron de hacerme sentir culpable, de que era mi responsabilidad que todo hubiera colapsado. Sus palabras estaban cargadas de desesperación, intentando convencerme de que la vida que construimos juntos merecía ser rescatada. Mamá, todo lo que hemos hecho, lo hicimos por ti, me dijeron, como si sus acciones injustificables pudieran ser perdonadas simplemente por una disculpa. Pero había aprendido a ver más allá de las apariencias, a entender que sus lágrimas eran apenas un intento de manipulación. No sentí remordimiento, ni una sombra de duda. Mi corazón estaba firme, como un roble que se resiste a la tormenta. En ese instante, comprendí que la verdadera fortaleza no radica en ceder ante la presión, sino en mantenerse firme en lo que uno cree. Ellos estaban desesperados, buscando regresar al tiempo en que sus mentiras parecían ser suficientes para mantener todo en equilibrio. Pero yo había cruzado una frontera que no estaba dispuesta a retroceder. La vida que había vivido hasta ahora, llena de silencios y complacencias,
ya no me representaba. Mientras me miraban, vi la impotencia en sus ojos. Era la primera vez que la balanza de poder se inclinaba a mi favor. Había reconstruido mi autoestima, y eso les incomodaba. Sus súplicas se volvieron ecos vacíos. Mis palabras, cuando finalmente las pronuncié, fueron simples pero contundentes: no voy a regresar. He encontrado mi paz en este nuevo camino. No había gritos, no había lágrimas de mi parte. Solo una firmeza que resonaba en el aire, un eco de mi nueva realidad. En su desesperación, intentaron recordar momentos felices, tratando de apelar a la nostalgia. ¿Recuerdas cuando éramos felices juntos?, preguntaron. Pero yo sabía que la felicidad que añoraban era una ilusión, construida sobre mentiras y secretos mal guardados. Las memorias que alguna vez compartimos ya no me ataban. Las veía como historias de un pasado que no deseaba volver a habitar. Me sentí más fuerte que nunca. Había una tristeza en mi pecho, sí, por lo que podría haber sido, por los lazos que se rompieron, pero no había lugar para el arrepentimiento. En mi corazón, sabía que la decisión que tomé era, en última instancia, un acto de amor hacia mí misma. La libertad que encontré en ese momento fue como un soplo de aire fresco, un renacer en el que podía finalmente ver mi reflejo sin vergüenza ni culpa. El cambio en la dinámica familiar era notable. Había dejado de ser la figura que todos manipulaban a su antojo. Ahora, ellos eran los que se esforzaban por entenderme, por volver a ganar mi afecto. Pero ya no estaba dispuesta a jugar ese juego, a caer en las trampas de la manipulación emocional. Mi voz, antes suprimida, ahora resonaba con claridad. No soy responsable de sus decisiones, repetía en mi mente, como un mantra que reforzaba mi determinación. A medida que esos días pasaban, me iba sintiendo más ligera, como si cada peso que había cargado durante años se disolviera en el aire. Con cada rechazo, con cada intento de manipulación que ignoraba, me sentía más libre y más segura de mí misma. Era un proceso doloroso, pero esencial. Y aunque había una melancolía por lo que se había perdido, la satisfacción de ser dueña de mis emociones y decisiones era una gratificación indescriptible. Recuerdo haber mirado a través de la ventana un día, viendo la vida seguir su curso. La luz del sol iluminaba el jardín que había descuidado por tanto tiempo. En ese instante, entendí que era hora de cultivar algo nuevo, algo que realmente me representara. La vida que había vivido hasta entonces ya no me ataba. Ahora, tenía la oportunidad de escribir mi propia historia, sin el peso del pasado. Era el momento de florecer. Esos primeros días de libertad fueron como un soplo fresco en mi vida. Recuerdo despertar y sentir una ligereza que hacía mucho no experimentaba. El sol entraba por la ventana, y la luz parecía invitarme a levantarme y abrazar lo nuevo. Por primera vez en años, no tenía que preocuparme por la opinión de nadie, y eso era liberador. Comencé a crear una rutina que reflejaba quién realmente era, sin ataduras, sin obligaciones impuestas por otros. Me levantaba temprano, preparaba un café fuerte y, mientras el aroma llenaba la casa, me sentaba a la mesa de la cocina para planear mi día. La sensación de tener tiempo solo para mí era maravillosa. Descubrí que podía hacer pequeñas cosas que antes parecían banales, pero que ahora traían una alegría inmensa. Organizar mi casa se convirtió en un ritual de sanación. Cada objeto que tocaba tenía una historia, una memoria que decidía si quería guardar o dejar ir. Al deshacerme de cosas que ya no me representaban, sentía como si me estuviera liberando de pesos invisibles. El espacio a mi alrededor comenzó a reflejar a la nueva mujer que me estaba convirtiendo. La dignidad que había redescubierto estaba presente en cada rincón, en cada estante organizado, en cada flor que ponía en la mesa. Mis días se llenaron de actividades que me hacían sonreír. Comencé a hacer caminatas en el parque, a sentir el pasto bajo mis pies y a escuchar el canto de los pájaros. Era como si estuviera redescubriendo la vida en su plenitud. Por mucho tiempo, me había olvidado de lo que era ser yo misma. Ahora, estaba pintando mi mundo con los colores que elegía. Cocinar se convirtió en una nueva forma de expresión. Experimentaba recetas que siempre quise hacer y dejaba que el aroma de las especias invadiera mi casa, llenándola de vida y amor. Cada día, me sentía más fuerte y más en paz. No había nostalgia por el pasado,
solo una gratitud profunda por haber encontrado el coraje para liberarme. Me miraba en el espejo y veía a una mujer que, aunque marcada por experiencias, estaba renaciendo. El brillo en mis ojos hablaba de una nueva esperanza. Ya no necesitaba la aprobación de nadie. Las decisiones eran mías, y las tomaba con un orgullo que no conocía. Era como si cada pequeña victoria fuera una celebración de mi propia autonomía. Reorganicé no solo mi espacio físico, sino también mi mente y mi corazón. Encontré alegría en momentos simples, como leer un libro bajo la luz suave de la tarde o cultivar plantas en mi pequeño jardín. Comencé a escribir en un diario, registrando mis reflexiones y sueños. Era como si cada palabra puesta en el papel fuera un paso hacia la mujer que quería ser. Las páginas se convirtieron en mi confidente, y la escritura me ayudó a procesar todo lo que había vivido. Los días se transformaron en semanas, y me di cuenta de que estaba construyendo no solo una nueva rutina, sino una nueva vida. Las personas a mi alrededor comenzaron a notar el cambio. Irradiaba una energía diferente, y eso atraía nuevas amistades y conexiones que antes parecían imposibles. La sensación de pertenencia que buscaba ya no venía de la aprobación ajena, sino de mi propio amor propio. Estaba rodeada de personas que apreciaban mi autenticidad, y eso me llenaba de alegría. Por primera vez, veía la vida como un lienzo en blanco, listo para ser llenado con los colores que eligiera. Ya no a merced de las expectativas de otros, sino moldeando mi camino con confianza y amor. Cada paso que daba hacia el futuro era una afirmación de mi libertad. Estaba creando una historia que era solo mía, y el orgullo que sentía por ello era avasallador. Con el alma ligera y el corazón lleno de esperanza, estaba lista para abrazar todo lo que la vida tenía que ofrecer, sin miedo, sin arrepentimientos, solo gratitud por cada nuevo comienzo. A lo largo de mi vida, he aprendido que la verdadera libertad no se trata solo de deshacerse de lo que nos oprime, sino de abrir las puertas a lo que nos llena el alma. Recuerdo esos días en que, después de haber encontrado mi paz, el mundo comenzó a abrirse ante mí como un hermoso jardín en plena floración. Mi vida se convirtió en un lienzo en blanco, listo para ser pintado con los colores de mis deseos y sueños. Comencé a explorar nuevas pasiones que siempre habían estado latentes en mi interior. La pintura, por ejemplo, se convirtió en un refugio para mí. Nunca había tenido el tiempo ni la libertad para dedicarme a ella. Pero ahora, con cada pincelada, sentía que estaba creando no solo imágenes, sino también una nueva versión de mí misma. Mis tardes se llenaron de colores vibrantes, y cada cuadro era una representación de mis emociones, mis anhelos y, sobre todo, de mi crecimiento personal. La vida tenía tanto más que ofrecer, y yo estaba lista para recibirlo. Recuerdo cómo, en una de mis caminatas por el parque, conocí a una mujer que compartía mi amor por la jardinería. Empezamos a platicar, y rápidamente nuestra conversación se convirtió en una hermosa amistad. Ella me enseñó sobre las plantas, y juntas comenzamos a cultivar un pequeño jardín comunitario. No solo estábamos creando un espacio verde en nuestro vecindario, sino que también estábamos sembrando las semillas de una conexión profunda y significativa. Así, poco a poco, fui rodeándome de personas que valoraban mi autenticidad y me inspiraban a ser aún más yo misma. Mi manera de ver la vida cambió radicalmente. Ya no era solo una mujer que había sobrevivido a un pasado doloroso, me vi a mí misma como una mujer vibrante, llena de historias y sueños. Cada día era un regalo, y aprendí a encontrar alegría en los momentos más simples. Preparar un café por las mañanas se convirtió en un ritual sagrado, un momento de gratitud antes de comenzar el día. Me deleitaba en el aroma del café recién hecho y en la calidez de la luz que entraba por la ventana. Cada sorbo era un recordatorio de que la vida, en su esencia, es hermosa. Con el tiempo, mis sueños se expandieron. Comencé a escribir un libro sobre mis experiencias, sobre las lecciones aprendidas y sobre la belleza de la reinvención. No era solo un ejercicio de sanación, era un acto de celebración. Quería compartir mi historia con el mundo, no para buscar compasión, sino para inspirar a otras mujeres a encontrar su propia voz. La escritura se convirtió en un canal para mi creatividad y una forma de conectar con quienes compartían experiencias similares. Ver cómo mis palabras resonaban en los demás me dio un sentido de propósito que nunca había imaginado.
Mis días estaban llenos de nuevas oportunidades y momentos de pura felicidad. Recuerdo haber ido a una exposición de arte local donde encontré a otros artistas que, como yo, estaban en busca de su lugar en el mundo. Estas interacciones me llenaron de esperanza y me recordaron que el arte no solo se crea en soledad, sino que florece en comunidad. Empecé a participar en talleres, a aprender sobre diferentes técnicas y a compartir mis propias obras. Este intercambio enriqueció mi vida de maneras que nunca había anticipado. La evolución que experimenté en mi percepción de mí misma fue profunda. Ya no me definía por las cicatrices del pasado, sino por la fortaleza que había encontrado en mí. Me vi como una mujer completa, capaz de moldear su futuro a su manera, sin las limitaciones que antes me imponía. La vida se volvió un lugar de posibilidades infinitas, y cada elección que hacía estaba impregnada de amor y autenticidad. Ahora, al mirar hacia atrás, siento una profunda gratitud por cada paso que di en ese camino. Aquel tiempo de expansión fue un regalo que me permití a mí misma, un homenaje a la vida que aún tenía por delante. La paz que había encontrado se transformó en una alegría vibrante, una celebración de mi existencia. La vida no solo se trataba de sobrevivir, se trataba de vivir plenamente, abrazando cada día con amor y curiosidad. Mis sueños, que antes parecían lejanos, se convirtieron en realidades que construí con mis propias manos, y por eso, mi corazón rebosa de gratitud. Ahora, años después, al mirar hacia atrás, siento que mi vida se desdobló como un libro repleto de capítulos inesperados. La mujer que fui, llena de dudas e inseguridades, ahora se ve transformada. Recuerdo momentos de dolor y confusión, cuando el peso de las expectativas y las opiniones de otros me sofocaba. Enfrenté desafíos que parecían insuperables, pero fue en ese proceso que descubrí un coraje que desconocía. Cada lágrima, cada risa, cada elección que hice a lo largo del camino moldeó a la persona que soy hoy. He aprendido que la vida está hecha de ciclos y que, en cada uno de ellos, hay lecciones valiosas. El rechazo del niño que crié como si fuera mío no me trajo tristeza, sino una profunda reflexión sobre amor y aceptación. Él es producto de sus propias experiencias y decisiones, y estoy agradecida por haber tenido la oportunidad de participar en su vida, aunque fuera por un breve momento. Ese amor que le dediqué se transformó en un amor hacia mí misma, una aceptación de lo que soy y de lo que elegí ser. Mirando todo alrededor, reconozco que los desafíos no fueron en vano. Cada uno de ellos me enseñó la importancia de la empatía, la paciencia y, sobre todo, el perdón. El perdón no solo para los demás, sino principalmente para mí. Me permití errar, me permití ser humana. Esa libertad me trajo una paz que nunca pensé que podría alcanzar. Hoy, mi corazón está abierto a nuevas posibilidades. Sueño con un futuro donde puedo continuar compartiendo mi historia y las lecciones que aprendí con otras mujeres. Siento una alegría vibrante al darme cuenta de que, a pesar de las dificultades, mi vida se llenó de luz y amor. La jardinería, la pintura y la escritura se convirtieron en mis aliadas, y cada día es una nueva oportunidad para explorar y crecer. Estoy emocionada por lo que aún está por venir. Las amistades que construí, los lazos que fortalezco y las nuevas pasiones que descubro me recuerdan que la vida es un regalo que debemos valorar en cada instante. Me veo no solo como una mujer que superó desafíos, sino como una fuente de inspiración para otras que puedan estar enfrentando sus propias tormentas. Quiero animarte a ti, que me escuchas, a mirar tu propia vida y encontrar la belleza en las pequeñas cosas. No importa la edad que tengas, siempre hay tiempo para empezar de nuevo, para reinventarse y para amarse a sí misma. La vida es un viaje continuo, y cada paso que damos es una celebración de nuestra fuerza y resistencia. Por eso, si sientes que mi historia resonó contigo, te pido que dejes un me gusta en este video. Tu aprobación significa más de lo que imaginas y me anima a continuar compartiendo historias que pueden tocar vidas. Suscríbete al canal para seguir más relatos de mujeres que, como yo, buscan la libertad y la autenticidad en un mundo que muchas veces trata de silenciarnos. Y, si lo sientes en el corazón, considera apoyar este viaje a través de la función Super Thanks. Agradezco a cada uno de ustedes por estar aquí, por escucharme y por ser parte de este intercambio tan rico. Recuerden, juntas somos más fuertes, y nuestra historia nunca termina, solo se transforma, siempre llena de nuevas posibilidades.
Ese fue el momento cuando me di cuenta de que la vida no podría ser más que un eco del pasado. La sala estaba silenciosa, y la tensión cargaba el aire, como si cada uno de nosotros estuviera esperando una tormenta que nunca llegaría. Mis hijos, con los rostros contorsionados en una mezcla de desesperación y manipulación, trataban de convencerme de que el amor que tenía por ellos debería ser suficiente para que permaneciera en la sombra de sus expectativas. Miré a cada uno de ellos y, en lugar de sentir culpa, fui tomada por una serenidad sorprendente. Supe que no había vuelta atrás. Las palabras que quería decir estaban atascadas en la garganta, pero el silencio que siguió fue mucho más poderoso. Mientras hablaban, imploraban y trataban de hacerme sentir que yo era la responsable de su felicidad. Yo escuchaba, pero no absorbía. Era como si estuviera observando desde lejos, como una espectadora de mi propia vida. La claridad emocional que me envolvió fue casi como una luz que iluminaba cada rincón oscuro de mi mente. Sabía que lo que estaba en juego era mucho más grande que la simple dinámica familiar. Se trataba de mi libertad, de mi derecho a existir por mí misma. Aquella era la hora de romper las cadenas que me mantenían atada. El dolor que siempre había cargado, la culpa que me acompañó en cada decisión, todo eso se disipó en aquel instante. Ya no permitiría que sus emociones moldearan mi destino. Con una calma que yo misma no sabía que poseía, los miré y dije, ya no puedo hacer esto. Necesito vivir mi vida, y eso significa dejarlos seguir sus propios caminos. La frase salió de mis labios como una declaración inquebrantable. No había rabia, solo una certeza que nunca había sentido antes. Años después, todavía me siento orgullosa de aquella decisión. Cada lágrima que derramé en aquella sala fue una semilla que planté en la tierra fértil de mi libertad. Las expresiones de shock en sus rostros fueron como un bálsamo para mi alma. En lugar de sentirme culpable, una ola de alivio inundó mi ser. Me estaba liberando, no solo de ellos, sino de mí misma, de la mujer que siempre se puso en segundo plano. Los llamados emocionales que vinieron después fueron solo ecos distantes. Trataron de usar la culpa y la tristeza como armas, pero yo ya había decidido. La resistencia no era solo una negación, sino un acto de amor propio. Aquellos intentos de manipulación ya no me herían, ya había encontrado mi voz, y era más fuerte que cualquier grito de desesperación que pudieran emitir. El silencio que siguió a mi declaración fue ensordecedor. El peso de las palabras no dichas flotaba en el aire, y pude sentir el cambio. Era como si una puerta se hubiera cerrado detrás de mí, pero la luz que entraba por la ventana era tan radiante que no podía voltearme para ver lo que había quedado atrás. Estaba libre. La sensación de estar sola nunca pareció tan reconfortante. En aquel momento, no era la mujer que había criado al hijo de la amante de mi marido, ni la madre que se había sacrificado por sus hijos. Era Esperanza, una mujer que finalmente se permitía existir plenamente. Con el corazón ligero, comencé a imaginar el futuro que deseaba. Un futuro donde podría pintar, escribir y crear un jardín que florecería bajo mi cuidado. A través del dolor y el rechazo, había encontrado la fuerza para levantarme. La decisión de dejar todo atrás se convirtió en un hito en mi vida, un acto de coraje que resonaría a través de los años. Hoy, al recordar aquel momento, siento un calor en el pecho. Una certeza de que, aún en medio de lágrimas y desafíos, siempre hay un camino hacia la liberación. La vida, como un jardín, necesita ser cultivada con amor y respeto, y finalmente había aprendido a cuidarme a mí misma. Esas primeras mañanas, cuando la luz suave del sol se filtraba por las cortinas, despertaba en paz, un sentimiento que hacía mucho no experimentaba. El silencio que me rodeaba era como un abrazo acogedor, un espacio donde podía finalmente respirar y ser yo misma. Fue entonces que me di cuenta de que cada día era una nueva oportunidad, un lienzo en blanco esperando ser llenado por mis propios colores. Recuerdo cómo reorganicé mi casa, no solo físicamente, sino también mentalmente. Cada objeto que tocaba tenía su propia historia, y al decidir qué mantener y qué dejar ir, también me estaba liberando de memorias que ya no me servían. Los cuadros en la pared fueron reposicionados, y cada nuevo arreglo parecía reflejar a la nueva mujer que me estaba convirtiendo. En la cocina, comenzaba a preparar comidas simples, pero con una alegría que nunca había sentido antes.
Cocinar para mí misma se convirtió en un acto de amor, una manera de celebrar mi propia compañía. Con cada plato que creaba, reía sola, riéndome de las pequeñas fallas e imperfecciones, como si estuviera contando un chiste a la vida. El aroma del café fresco por la mañana se convertía en una ceremonia silenciosa, un ritual que esperaba con expectativa. Recuerdo sentarme a la mesa, con una taza en las manos, apreciando cada sorbo mientras el sol se elevaba en el cielo. La ausencia de caos, que antes llenaba cada rincón de la casa, ahora era un espacio sagrado, donde podía escuchar mis pensamientos y reconectarme con mi esencia. Fue un aprendizaje precioso darme cuenta de que la soledad no era algo que temer, sino una oportunidad para el autoconocimiento. Me permitía momentos de reflexión, sentándome en el jardín y observando las flores abrirse, cada una de ellas una metáfora para mi propia transformación. Comprendí que, así como las flores, yo también necesitaba luz y espacio para crecer. La jardinería se convirtió en una pasión, no solo por cultivar plantas, sino por entender que cuidar algo fuera de mí era un reflejo del cuidado que finalmente me estaba dedicando a mí misma. Era un acto de empoderamiento, ver las semillas que plantaba brotar y florecer, así como yo estaba floreciendo. Y durante esos primeros días, descubrí pequeñas victorias emocionales que me hacían vibrar de alegría. Al mirarme en el espejo, sentía un nuevo brillo en mis ojos, una chispa que se había apagado por tanto tiempo. Sonreírme a mi propia imagen se convirtió en un ritual diario. Recuerdo un día en particular, cuando reí de una memoria graciosa de mi juventud, una carcajada solitaria que resonó por la casa, llenando cada habitación con una energía renovada. La risa era mía, libre de juicios, y en aquel momento, me di cuenta de que la felicidad no necesitaba ser compartida para ser válida. Cada día, me sentía más fuerte, más conectada conmigo misma. Despertar sin las presiones externas y las expectativas ajenas era una liberación. El peso que antes cargaba en mi pecho comenzó a disiparse, y aprendí a valorar el poder de la quietud. La serenidad que encontré en momentos simples se convirtió en una fuerza silenciosa dentro de mí, un recordatorio de que la paz es una forma de resistencia. Fue un proceso, claro, repleto de altos y bajos, pero cada paso que daba hacia mi nuevo yo era un acto de coraje. Mirar alrededor y ver un espacio que ahora era mío, y que reflejaba quién realmente era, me trajo una alegría indescriptible. La casa, que antes era solo un lugar, ahora se convertía en un hogar, un santuario donde podía permitirme ser vulnerable, soñar y planear un futuro donde yo era la protagonista de mi propia historia. Esos días de renacimiento apenas comenzaban, y me sentía como una artista a punto de pintar su obra maestra. Cada pequeño gesto, cada risa solitaria y cada nuevo hábito se convertían en pinceladas en el lienzo de mi nueva vida, y estaba lista para abrazar todas las posibilidades que estaban por venir. Finalmente estaba viviendo para mí misma, y esa era la mayor victoria de todas. Comencé a descubrir, en un momento inesperado de mi vida, que había más en mí de lo que jamás imaginé. Recuerdo un día soleado, cuando miré por la ventana y vi las flores de mi jardín balanceándose con el viento. Era como si me llamaran, y, por primera vez, sentí un deseo irresistible de entregarme a ese llamado. Fue allí donde todo comenzó. La jardinería se convirtió en un refugio, una forma de conectarme con la tierra y con la belleza simple de la vida. Cada semilla plantada era un nuevo sueño, una nueva esperanza que brotaba en medio del suelo fértil. Esos fueron los días cuando redescubrí la alegría de dedicarme a algo que no fuera solo para otros. Cuando las flores comenzaron a florecer, yo también florecí con ellas. Pasaba horas cuidando mi jardín, regando las plantas, sintiendo la textura de las hojas y escuchando el canto de los pájaros. Era un momento mágico, donde la naturaleza y yo nos convertíamos en una sola. Por primera vez sentí la paz dentro de mí, una paz que pensé haber perdido para siempre. Con el tiempo, me di cuenta de que el jardín no era solo un espacio físico, sino un símbolo de mi renacimiento. Comencé a explorar nuevas pasiones. La pintura se convirtió en una forma de expresar mis emociones, una manera de dar vida a los colores que sentía dentro de mí. Recuerdo las tardes pasadas frente al lienzo, con pinceles en la mano y una paleta llena de colores vibrantes. Cada pincelada era una liberación, un grito silencioso de alegría y libertad. Me perdía en la mezcla de las pinturas, creando paisajes que reflejaban los nuevos sueños que nacían en mi corazón.
la escritura también entró en mi vida como un bálsamo. Comencé a registrar mis pensamientos y sentimientos en un diario, y cada página se llenaba de historias, memorias y reflexiones. Era un diálogo íntimo conmigo misma, donde podía ser completamente honesta, sin miedo a juicios. Con cada palabra escrita, me sentía más ligera, más conectada a mi esencia. Era como si estuviera contando la historia de mi vida, y, al mismo tiempo, reescribiéndola, dándole un nuevo significado. ¿Y las amistades? Las amistades se convirtieron en uno de los mayores regalos de esta etapa. Conocí mujeres increíbles que también buscaban reinventarse, y juntas formamos un lazo profundo, construido sobre la empatía y el apoyo mutuo. Recuerdo nuestras conversaciones largas, acompañadas de risas y tés calientes, donde compartíamos nuestros miedos, sueños y conquistas. Con ellas, aprendí que no estoy sola en este viaje y que la fuerza femenina es una llama que nunca se apaga. A veces, me detengo a reflexionar sobre aquellos días y una sonrisa genuina surge en mi rostro. Cada recuerdo es un pétalo de flor que se abre, revelando la belleza de la vida. Siento orgullo de quien me convertí, de haber encontrado coraje para abrirme a lo nuevo, aún después de tantos desafíos. Lo que antes era una vida marcada por el dolor y el rechazo, ahora se transformó en un campo de flores, colores y luz. La libertad que encontré no es solo la libertad de estar sola, sino la libertad de ser quien realmente soy. Es la libertad de soñar, de crear, de amar sin límites. Y mientras miro hacia el futuro, siento que aún hay tantas aventuras por delante. Cada día es una nueva oportunidad de crecer, de aprender y de reinventarme. No importa la edad, siempre hay un nuevo capítulo por escribir en la historia de nuestra vida. Ahora, al mirar hacia atrás, veo que aquel camino de descubrimiento no fue solo sobre encontrar nuevos pasatiempos o hacer nuevas amistades. Fue sobre el reencuentro conmigo misma, sobre la aceptación y el amor propio. Es la certeza de que, a pesar de todo, la vida es un viaje maravilloso, lleno de sorpresas y nuevas alegrías, y que siempre habrá espacio para florecer más. En aquel entonces, alguien nuevo entró en mi vida, trayendo consigo una brisa fresca que no sabía que necesitaba. Había pasado tanto tiempo protegiéndome, construyendo muros alrededor de mi corazón, que la idea de abrirme nuevamente parecía una tarea monumental. Sin embargo, la vida tiene una manera sorprendente de regalarnos conexiones inesperadas, y fue exactamente eso lo que pasó. Era un día soleado, y estaba en el parque, rodeada de flores que yo misma había cultivado. La jardinería, mi nueva pasión, me proporcionaba momentos de paz y reflexión. Mientras me perdía en los colores vibrantes y los aromas dulces, noté a un hombre sentado en un banco cercano, leyendo un libro. Parecía estar tan inmerso en la lectura que no se dio cuenta cuando lo observé por primera vez. Había algo especial en él, tal vez la manera como el sol iluminaba su rostro o la sonrisa gentil que surgía ocasionalmente mientras pasaba las páginas. Al principio, dudé. En el fondo, sentía un miedo palpable de abrirme nuevamente. En el pasado, había dado tanto de mí y, después de tantas decepciones, no estaba segura de si estaba lista para esa vulnerabilidad. Pero algo dentro de mí, esa nueva fuerza que estaba descubriendo, me animaba a dar un paso adelante. Las flores a mi alrededor parecían florecer más intensamente, como si me estuvieran alentando a seguir adelante. Finalmente, en un momento de coraje, decidí acercarme. Con una sonrisa tímida, pregunté sobre el libro que estaba leyendo. La conversación comenzó de manera ligera, como una brisa suave, y poco a poco, las palabras se fueron entrelazando, creando una conexión inesperada. Se presentó como Miguel, un amante de la literatura y un hombre que, así como yo, buscaba un nuevo comienzo. Mientras conversábamos, sentía la vulnerabilidad envolviéndome como un manto delicado. Con cada risa compartida, me sentía un poco más suelta, pero aún había aquel miedo sutil de lastimarme nuevamente. Mirando en sus ojos, veía un reflejo de lo que había perdido, pero también una nueva oportunidad. Mirando hacia atrás, me siento agradecida por haber dado aquel paso, por haberme permitido sentir nuevamente. Miguel era gentil y respetuoso. Hablaba sobre sus experiencias, sus pérdidas y sus esperanzas, y yo, poco a poco, me fui abriendo, compartiendo mis propios miedos y anhelos.
Cada historia que contábamos era como un pétalo de flor desplegándose, revelando la belleza que había detrás de nuestras cicatrices. Sentía que, de alguna manera, nos estábamos sanando el uno al otro, aunque fuera de manera sutil. Un día, mientras caminábamos juntos por el parque, tomó mi mano. Aquel gesto simple me hizo temblar. Sentir su toque era como si el tiempo se detuviera por un instante. Me pregunté si realmente estaba lista para eso. No sabía si podría confiar mi corazón nuevamente, pero algo en mí quería creer en la posibilidad. Me permití sentir, aún con la cautela que aún habitaba mi ser. ¿Qué harías tú en mi lugar?, me pregunté en silencio. Si estuvieras frente a alguien tan especial, que despertara sentimientos adormecidos, ¿te abrirías? En aquel momento, miré a los ojos de Miguel y vi un futuro que podría estar repleto de risas, cariño y nuevas memorias. Pero también vi el miedo de repetir los errores del pasado, de dejarme llevar por una corriente que podría llevarme a lugares desconocidos y potencialmente dolorosos. Pero la vida está hecha de riesgos, y estaba aprendiendo a abrazarlo. Al reflexionar sobre esa conexión, me doy cuenta de que fue uno de los momentos más delicados y significativos de mi viaje. La posibilidad de amar nuevamente, de ser amada, era una idea que casi había olvidado, pero que, con Miguel, comenzó a florecer de nuevo. Mirando hacia atrás, me siento agradecida por haber pasado por aquel proceso de renovación. Cada paso que di me llevó hasta él, y eso, por sí solo, era un testimonio de mi propio crecimiento. La vida está hecha de encuentros y desencuentros, y aprender a abrirse a nuevas experiencias es uno de los mayores regalos que podemos darnos a nosotros mismos. Mirando todo hacia atrás, me veo como una mujer que recorrió un camino repleto de dolor, pero también de extraordinario crecimiento. A lo largo de los años, enfrenté tormentas emocionales que, a primera vista, parecían insuperables. La experiencia de criar al hijo de la amante de mi marido fue una montaña rusa de emociones, un viaje que me desafió a cada instante. Sin embargo, al reflexionar sobre todo esto, me doy cuenta de que cada lágrima derramada y cada momento de desesperación me moldearon en quien soy hoy. He aprendido a través de los años que el dolor no es solo una carga, sino una maestra. Cada cicatriz en mi corazón es un recordatorio de que sobreviví, de que tuve el coraje de enfrentar la verdad, aun cuando era difícil. El rechazo que sentí de aquel niño que crié como si fuera mío fue doloroso, aún más porque él era el reflejo de un amor que creía incondicional. Sin embargo, ese rechazo me enseñó sobre los límites del amor y la necesidad de dejar ir. Comprendí que cada ser humano tiene su propio camino, y no siempre podemos moldear las vidas de aquellos que amamos de la manera que deseamos. A través de todas estas experiencias, redescubrí mi fuerza interior. No era solo la mujer que aceptaba el dolor callada, era una guerrera que luchaba por su propio bienestar. Aprendí a valorar mi propia historia, a abrazar mi soledad y encontrar belleza en la simplicidad de los momentos que antes eran considerados insignificantes. Las horas pasadas en el jardín, cuidando las plantas que florecían bajo mi cuidado, se convirtieron en un símbolo de mi resistencia. Cada flor que brotaba me recordaba que yo también podía florecer, aún en medio de las adversidades. Lo que quiero que otros sepan es que la vida es una serie de ciclos, y cada uno de ellos trae consigo una lección. No debemos temer al dolor o al rechazo, pues son parte integral de nuestro crecimiento. La vida tiene una manera de empujarnos fuera de nuestras zonas de confort, desafiándonos a reinventarnos, y es en ese proceso que encontramos nuestra verdadera esencia. Con cada nueva experiencia, con cada nuevo desafío, tenemos la oportunidad de levantarnos más fuertes y sabios. Hoy, al mirar hacia mi pasado, siento una paz profunda dentro de mí. La aceptación de lo que pasó, de las decisiones que tomé y de los caminos que recorrí me trajo una serenidad que antes parecía inalcanzable. El viaje no fue fácil, pero la recompensa fue inmensurable. Aprendí a amarme, a respetarme y a entender que la felicidad no depende de nadie, sino que es una elección que hacemos todos los días. Si estás pasando por momentos difíciles, sepas que el dolor es temporal, pero la fuerza que descubres en ti mismo puede durar toda una vida. Permítete sentir, permítete sanar. No hay edad para florecer, y nunca es tarde para reescribir tu historia. Mira dentro de ti y descubre la belleza que reside en tu propia alma. Quiero invitarte a que compartas esta historia. Si algo resonó contigo,
Si sentiste que mis palabras tocaron tu corazón, considera suscribirte. Juntos, podemos crear una red de apoyo y amor, donde cada uno pueda compartir sus experiencias y aprender unos de otros. La vida es un aprendizaje constante, y cada historia es una luz que puede guiar a otra persona en su viaje. Nunca subestimes el poder de tu voz y la fuerza que llevas dentro de ti. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en este mundo, y tu historia merece ser contada. Cree que, así como yo, tú también puedes encontrar la paz después de la tormenta. El amor propio es el primer paso hacia la libertad, y estoy aquí para recordarte que esa libertad es posible, no importa cuán difíciles hayan sido los caminos recorridos. Ahora en esta etapa de mi vida, miro hacia atrás y veo un viaje repleto de desafíos, pero también de luz y aprendizaje. Cada cicatriz en mi corazón cuenta una historia de amor, dolor y superación. Crié al hijo de la amante de mi marido como si fuera mío, y aunque el rechazo me hirió profundamente, hoy entiendo que esa experiencia me moldeó de una manera que jamás podría haber imaginado. Quiero que sepan que la vida es un constante renacer. Creo que, en cada uno de nosotros, existe una fuerza inmensurable que nos permite transformar nuestros dolores en sabiduría. A lo largo de los años, aprendí que la libertad comienza dentro de nosotros. Cuando dejamos de lado las opiniones ajenas y abrazamos quienes realmente somos, el mundo se abre ante nosotros. Esa libertad es un regalo que debemos valorar y cuidar. La jardinería, por ejemplo, se convirtió en una pasión que me enseñó la paciencia y la belleza de la espera. Al plantar semillas, me di cuenta de que, así como en la vida, se necesita tiempo para que algo florezca. Cada flor en mi jardín es un símbolo del amor propio que cultivo diariamente. Encontré en la soledad un espacio sagrado, donde puedo escuchar mis propias necesidades y deseos. La solitud no es una maldición, sino una oportunidad de conocernos mejor. En este momento, siento una gratitud profunda por todas las experiencias que viví. El rechazo de mi hijo adoptivo me enseñó que no siempre podemos controlar las reacciones de los demás, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos a ellas. Aprendí a dejar ir, a liberar los lazos que ya no me servían. Y esa liberación me trajo una ligereza que no conocía antes. Ahora, veo que el dolor es una maestra sabia, que nos guía hacia el autoconocimiento. La vida es una danza de altos y bajos, y cada paso que damos nos lleva a un nuevo aprendizaje. Estoy aquí para decir que nunca es tarde para reescribir tu historia. Cada uno de nosotros tiene un papel importante que desempeñar, y nuestra voz merece ser escuchada. No se dejen engañar por las circunstancias, pues la verdadera fuerza viene de dentro. Cuando abrimos nuestro corazón al amor propio, creamos un espacio para la transformación. Hoy, al mirar hacia el futuro, veo un horizonte repleto de posibilidades. Estoy emocionada por lo que está por venir. Quiero explorar nuevas pasiones, viajar a lugares que siempre deseé conocer y compartir mi historia con otras mujeres que, como yo, buscan inspiración y fuerza. Creo que, juntas, podemos construir una red de apoyo y amor, donde todas puedan florecer. Mi historia es prueba de que la vida puede estar repleta de nuevos comienzos, no importa la edad. La sabiduría que gané me permite mirar cada desafío como una oportunidad de crecimiento. Quiero que todas las mujeres que escuchen esto sepan que la transformación es posible, que el cambio comienza en el momento en que decidimos creer en nosotras mismas. Por eso, comparto mi viaje con ustedes, como una invitación para que también revelen sus historias. Unámonos y creemos un espacio de empoderamiento, donde podamos celebrar nuestras victorias y aprendizajes. Si te sentiste tocada por mis palabras, te invito a darle me gusta, suscribirte y unirte al canal. Vamos a esparcir estas historias emocionales y verdaderas, porque cada una de nosotras tiene algo precioso que ofrecer al mundo. La vida es una sinfonía que debe ser danzada con coraje y amor. Que siempre recordemos que, independientemente de lo que pasó, tenemos el poder de crear un futuro brillante. Caminemos juntas, con gratitud en el corazón y esperanza en la mirada. La transformación es posible, y la felicidad es una elección diaria.